Colombia se prepara para la sexta jornada de protestas y la segunda jornada de paro nacional tras el frustrado intento de diálogo entre el gobierno y los grupos sociales que representan diferentes sectores de la sociedad civil. En diferentes ciudades hubo manifestaciones en rechazo por la muerte de un joven de 18 años debido al disparo de un agente antidisturbios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que designará a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. El gobierno mexicano anunció que están dispuestos a dialogar con Washington, pero sin que se viole su soberanía nacional. La Eurocámara aprobó la Comisión Europea propuesta por Ursula von der Leyen con 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones. El organismo europeo podrá entrar en funciones con un mes de retraso y después de haber rechazado a 3 de sus comisarios propuestos. Tenemos ampliación desde Bruselas. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Ro Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo. Falló en su primer intento el diálogo entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y los grupos sociales que representan distintos sectores de las protestas civiles. En varias ciudades del país, las marchas se acentuaron en rechazo a la muerte del joven de 18 años, Dylan Cruz, que resultó herido por un agente antidisturbios mientras participaba en una protesta pacífica el 23 de noviembre. Bogotá está de luto. La muerte de Dylan Cruz, quien luchó por su vida durante 3 días tras resultar herido por un agente de las fuerzas de seguridad, unió a decenas de sus habitantes, quienes reclamaron la disolución del escuadrón antidisturbios. El joven se convirtió en símbolo de las manifestaciones que sacuden el territorio colombiano desde el 21 de noviembre. La muerte de Dylan es un motivo de dolor muy profundo para toda la juventud en Colombia y una invitación a que entendamos qué es lo que nos pasa en este país y para que comprendamos la verdad de nuestra situación como colombianos. Tantas cosas que hay que cambiar en Colombia para que podamos vivir felices y en paz y para que superemos la tragedia que nos llevó a un país con tantas víctimas. Las protestas estallaron luego de una jornada de paro nacional convocada por los sindicatos contra unas probables reformas pensionales y laborales. Ante el inicio de la llamada Gran Conversación Nacional entre el gobierno de Iván Duque y los movimientos precursores del paro, los líderes de las centrales obreras se levantaron de la mesa, exigiendo que Duque dialogue solo con ellos. Privatizaciones nos opondremos. Y esperamos que el señor presidente de la República nos dé una respuesta pronta, si quiere soluciones. Y así como se lo expresamos, estamos abiertos al diálogo, a la concertación, pero una concertación que verdaderamente beneficie al pueblo colombiano, a todos los trabajadores y trabajadoras, a todos los ciudadanos. El mandatario anunció una ley de crecimiento económico que contemplaría la devolución del 100% del impuesto al consumo, IVA, a las familias más vulnerables y la suspensión de dicho gravamen durante 3 días, entre otras medidas que no han sido bien vistas por los manifestantes, que se preparan para salir nuevamente a las calles en un nuevo paro este 27 de noviembre. Cambiamos de información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que designará a los cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Estos grupos pasarían a estar en la misma lista que grupos como el autodenominado Estado Islámico o la guerrilla colombiana del ELN. Para ampliar esta información, saludo en este momento a nuestro corresponsal en la capital mexicana, Mario Carbonell. Mario, muy buen día. Le pregunto cuál es la postura del gobierno mexicano ante lo dicho por el presidente estadounidense Donald Trump. ¿Qué tal? Buen día. Pues en respuesta a esto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard fijó la postura en el sentido de que México no admitirá nunca acción alguna que represente una violación a nuestra soberanía. Dijo que ya se ha hecho llegar esta postura oficial al gobierno de Estados Unidos, pero al tiempo se solicitó a través de su homólogo Mike Pompeo una reunión de alto nivel a la brevedad para dejar en claro la posición de México y conocer los detalles de pues esta declaración que dio el presidente estadounidense, toda vez que la postura mexicana es continuar con el diálogo y analizar cómo se puede reducir el flujo de armas
de manera ilegal de Estados Unidos a México y el tráfico de drogas de aquí hacia el vecino del norte. Mario, ¿qué reacciones ha habido en el Congreso, tanto del partido mayoritario como de la oposición? Bien, pues el líder de la mayoría en el Congreso, Ricardo Monreal, que es también presidente de la Junta de Coordinación Política, pues dijo que México no admitirá ninguna injerencia extranjera, que esto de catalogar a los cárteles como grupos terroristas es francamente inadmisible, además de inexacto, que la política de seguridad nacional no puede ser dictada por un gobierno extranjero y que además pues esto tiene tintes de una campaña electoral, es decir, que esta situación está siendo utilizada por Donald Trump para favorecer su campaña ante sus simpatizantes. Asimismo, el senador Damián Cepeda del Partido Acción Nacional, que es el principal partido opositor al gobierno, pues consideró delicadas estas declaraciones, dijo que estarían, por supuesto, en contra de cualquier medida que signifique de manera unilateral invadir México o tomar acciones militares por su propia cuenta, pero dejó en claro que esto es pues producto de una falta de combate directo a los cárteles por parte del gobierno mexicano. Mario, gracias por la información. Que tenga usted un muy buen día. Nosotros cambiamos de información y también de continente porque la Eurocámara votó la nueva Comisión Europea después de haber demorado un mes su puesta en marcha y de haber rechazado a 3 de los comisarios propuestos. La comisión presentada por la presidenta de dicho organismo, la alemana Ursula von der Leyen, contó con la mayoría de los votos que validaron la nueva Comisión Europea. Para conocer cómo transcurrió esta votación, saludo en este momento a nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera. Esther, muy buenos días. Ya contamos oficialmente entonces con una nueva Comisión Europea. Le pregunto, ¿cuáles serán sus nuevas prioridades? Buenos días, Raúl. Así es, ya hay una nueva Comisión Europea con 461 votos a favor. Ursula von der Leyen va a liderar una nueva Comisión Europea que empezará a trabajar el próximo 1 de diciembre. Como comentábamos, un mes más tarde de lo previsto. En su discurso esta mañana, Ursula von der Leyen ha prometido una Comisión Europea profundamente con gran importancia en la lucha contra el cambio climático. Ha prometido que en los primeros 100 días de su mandato propondrá una propuesta para que Europa sea neutralmente climática, es decir, que no emita más gases de efecto invernadero a partir de 2050. También promete una Europa mucho más justa y mucho más social, como por ejemplo a favor de la igualdad de género. Recordemos que von der Leyen va a ser la primera presidenta mujer en presidir esta Comisión Europea. También a favor de un salario mínimo europeo, la lucha contra el cáncer y también en la digitalización para hacer frente a superpotencias como China o Estados Unidos. En definitiva, grandes retos en esta Europa sumida en una crisis profunda de liderazgo y además con el Brexit también entre medias. Recordemos que esta primera Comisión Europea de Ursula von der Leyen no va a tener un comisario británico debido a que Boris Johnson se ha negado a nombrar a nadie porque considera que en medio de un proceso electoral no puede nombrar a ningún cargo internacional. Esther, gracias por la información. Que tenga usted un muy buen día. Nosotros continuamos con más información. Bolivia nombra al primer embajador ante Estados Unidos en 11 años después de que ambos países expulsaran mutuamente a sus diplomáticos durante una fuerte crisis entre la paz en Washington en el gobierno de Evo Morales. Walter Oscar Serrate Cuellar estará a cargo de la diplomacia con las autoridades estadounidenses. El nombramiento aún debe ser aprobado por el Congreso controlado por el partido del expresidente Morales, quien en 2008 expulsó a Philip Goldberg. Y este es el tercer episodio de nuestra serie dedicada a Libia. Hoy les ofrecemos un reportaje sobre el horror que viven miles de migrantes atrapados en ese país del norte de África. Con la guerra que se está librando actualmente, cada vez son más quienes embarcan para intentar llegar a Europa, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que los están devolviendo a sus países de origen. Nuestras reporteras filmaron las imágenes de una intercepción de los migrantes por parte de la Guardia Costera Libia. Estamos a 130 kilómetros de la costa libia, a unos 40 kilómetros de la zona de intervención maltesa. A la derecha, Hassan.
Malta e Italia alertaron a los libios unas horas antes para que interceptaran este barco en su camino a Europa. Calma, ok, por favor, siéntese. Rami, ata bien el barco, se van a caer, rápido. Despacio. Uno por uno. Hassan, pásame los niños. Hay 126 personas a bordo, entre ellos 8 niños. Pasaron 18 horas en el mar. Muchos piensan haber sido salvados por una ONG. Llévenos a Italia, por favor. Llévenos a Francia. No puedo volver a Libia, por favor, se lo suplico, no puedo volver a Libia. No puedo volver, por favor. Estos hombres son apiñados en la parte delantera del barco, sin agua ni comida, sin chalecos salvavidas. Ninguno sabe nadar. ¿Ven la humillación? Hace frío, estamos empapados. Es la tercera vez que me atrapa este barco. O me muero o voy a Italia. Déjennos morir en el Mediterráneo. Quiero morir en el mar o ir a Italia. Son casi las 9 de la noche cuando divisamos la costa libia. Espera, siéntate. La mayoría de estos migrantes son sudaneses. La travesía en el mar deja grandes secuelas. Uno de ellos se dirige a nosotros para dar su testimonio, sin mostrar su rostro, por miedo a represalias. Estoy seguro de que delante de ustedes dirán cualquier cosa. Y después harán algo diferente. Nos pegan, nos hacen de todo. Hace 3 meses que estaba en la cárcel. Si comes, si no comes, si mueres, no es su problema. La Organización Internacional para las Migraciones se hace cargo de los más débiles. Muchos sufren hipotermia. Las autoridades libias están desbordadas. Hay mucha gente en los centros de acogida. Están llenos. Discretamente captamos esta conversación entre las brigadas antimigración. Entonces, ¿qué hacemos? Nadie los quiere. Ni sus embajadas ni las organizaciones internacionales. Nadie. ¡Ey! Se escapan. Rápido, atrápenlo. Vuelve. Según los guardacostas, en cada intercepción, aprovechando el caos, algunos se atreven a tratar de huir. Son las 11:30 de la noche. La tensión sube poco a poco. La mayoría de estos hombres son enviados a uno de los centros de detención superpoblados de Trípoli. Este guarda esconde su arma. Nuestra cámara le molesta. Quita la cámara. Oficialmente, unos cuantos miles están retenidos en centros de detención. En realidad, casi 1 millón de hombres y mujeres están atrapados en el infierno libio. Y en Texas, desde esta madrugada, se registra un gran incendio luego de una explosión en una planta de productos químicos, sin que por el momento se haya informado de muertos ni heridos. Aunque la onda expansiva ha llegado a kilómetros de distancia y sus efectos fueron detectados incluso por un satélite, informaron medios locales. La planta produce derivados del petróleo cerca de los límites con el estado de Luisiana en Estados Unidos. De esa manera llegamos al fin del informativo en France 24. Que tenga muy buen día. Continúe con nosotros. Hasta pronto. Soy Xavier Colas, su corresponsal de France 24 en Moscú. Sigan conmigo todas las noticias sobre Rusia